Hola, reciban un cordial saludo de parte del Ministerio FEC, Familias en Cristo. Qué bueno estar con ustedes y qué bueno para aquellas personas que por primera vez nos sintonizan, bienvenidos. Y gracias a la fidelidad de los que continúan con nosotros cada domingo o en el transcurso de la semana, escuchando o viendo la predicación. Hoy tenemos un tema muy hermoso, lo cual hemos titulado ¿Qué te impide cambiar? Y tiene que ver con un acontecimiento a las afueras de Jericó. Pero vamos a iniciar como iniciamos todo, aquí en Familias en Cristo, y es elevando una oración a Dios, preparando nuestro corazón para que su Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, que podamos retener lo que nos edifica y lo que usted considera que no, déjelo pasar. Así que le invito a que le demos una oración, le podamos decir en este momento: Dios, aquí estamos, delante de tu presencia, presentamos nuestras vidas para que nos hables. Tu palabra es viva, efectiva y eficaz. Ella no tiene fecha de vencimiento. Por lo tanto, háblanos hoy. Edifícanos. Llévanos a identificar qué es lo que nos impide un verdadero cambio en nuestra vida, Dios. Porque tú para eso viniste, para cambiar, para formar el carácter tuyo en nosotros. Hoy presente su vida delante de Dios. Abra su corazón delante de Él. Dígale a Él que quiere dejar toda preocupación y que sea la palabra de Él hablándole en este momento. Yo te doy gracias, Dios, por cada una de las personas a las cuales tu palabra puede llegar, tener ese impacto en la vida de ellos para bien, generando seguridad y confianza en ellos y no escuchando otras voces que no aportan. Por el contrario, lo que hacen es causar, Señor, inseguridad y temores, confusión. Tu palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Por lo tanto, hoy habla, rompe, Señor, esquemas y paradigmas. Por favor, te lo pido. Edifícanos con tu palabra, Señor, en esta ocasión. Tu bendición sea sobre la vida de cada uno que está ahí escuchando y viendo tu palabra. Que hoy encuentren respuesta a sus necesidades. Que hoy puedan disfrutar de ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante. Es la historia de un hombre, no la historia, es un hecho. Es un hecho que acontece a las afueras de Jericó. Acontece en la vida de un hombre llamado Bartimeo, que equivocadamente le decimos Bartimeo. La Biblia no dice que su nombre es Bartimeo, y vamos a ver por qué. En la palabra de Dios había un pronombre, o se utilizaba la frase bar. Y esta frase bar, ¿sí?, era un prefijo que se utilizaba en aquellos tiempos para decir el hijo de. Entonces la palabra bar, Timeo, lo que quiere decir es el hijo de Timeo. Ahí lo dice la palabra de Dios. Pero por mucho tiempo hemos estado diciendo Bartimeo el ciego. No, era ciego, pero era el hijo de Timeo. ¿Cómo lo vamos a ver ahora? Dice así en el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego,
hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¡Qué hermoso! Qué hermoso lo que la palabra de Dios nos enseña en esta ocasión, y vamos a ir viendo cuántas cosas con las cuales nos podemos sentir identificados o pueden ser de las que vivamos como las vivió el hijo de Timeo. ¿Cómo empieza la palabra de Dios? Vamos a ubicarnos. Jesús venía del otro lado del Jordán, cruzó, llegó a Jericó, y al pasar por el camino, recordemos que Jericó está a unos 30 kilómetros más o menos de Jerusalén. Jesús iba hacia Jerusalén. Es el último milagro que nos narra Marco, que hace Jesús antes de la muerte. El ciego, ¿sí?, que estaba a las afueras de Jericó. Jesús dice que vinieron a Jericó y salieron de Jericó. Jesús había hecho en Jericó alrededor de unos 6, 7, 8 milagros. Y salía de Jericó, iba rumbo hacia Jerusalén, porque ya se avecinaba el final de su ministerio, el cumplimiento de lo que el Padre le había encomendado. Dice la palabra de Dios que iban sus discípulos y una gran multitud. ¿Sí? Esta gran multitud, ¿por qué seguían a Jesús? Pueden ser por varias razones. Uno, porque las palabras que él hablaba eran tan convincentes que llegaban. Dos, por los milagros. ¿Sí? No sabemos por qué razón, pero lo seguían. Los discípulos, claro, habían sido escogidos y estaban siendo formados y preparados para la encomienda que él les dejaría de la gran comisión. Y dice entonces que una gran multitud, y Bartimeo el ciego, o sea, el hijo de Timeo, porque ahí lo dice, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Qué tremendo lo que nos enseña esto, porque mientras muchos seguían a Jesús, los discípulos y una multitud, estaba este hombre sentado mendigando, esperando. Bartimeo no dependía de él, dependía de la caridad de otros. Bartimeo estaba junto a un camino, tremendo, porque era un hombre que escuchaba que gente pasaba, salía y entraba, pero él estaba estático en ese lugar. ¿Cuántas veces nos suele pasar en la vida espiritual que no avanzamos, que estamos quietos y vemos que personas pasan y vemos que personas regresan y vemos que se ríen? Bartimeo había desarrollado el oído. Sabía cuando se acercaba a alguien, porque ante la falta de la visión, ¿sí?, habían desarrollado la audición. Él había desarrollado eso. Entonces él sabía cuando alguien venía, cuando alguien iba, cuando iban muchos, cuando iban pocos,
Pensemos por un instante la frustración de este hombre. Poder sentir los rayos del sol, mas no poder ver la claridad de este. Poder sentir el polvo en su piel, mas no ver cómo era. Poder escuchar la gente que se reía y no saber si eran negros, blancos, altos, bajitos, trigueños, gordos, delgados. Simplemente él vivía su mundo, se imaginaba sobre lo que él escuchaba. Como mucha gente tiene el concepto porque ha oído de Dios, porque ha oído de Jesús. Tienen un concepto formado sobre lo que han escuchado, mas no por lo que ven. Bartimeo vivía esta situación, ignorado por muchos. Había gente que no le preocupaba a Bartimeo, si acaso echarle una moneda y seguían, otros ni le pelaban, ni le determinaban. En otras palabras, Bartimeo, aparte de su ceguera, experimentaba el desprecio de la gente, el menospreciarle por una condición. Y mire qué hermoso, porque dice que estaban mendigando. Los que iban con Jesús no mendigaban. Los que pasaban para arriba y para abajo por el camino donde él estaba no mendigaban. Mendigar es muy fuerte, porque usted espera de alguien que le quiera dar o que le sobre algo. Luego Bartimeo, lo que vivía no era una vida fácil. Era llevado y puesto, o de ahí iba hasta su casa. Lo que dice el versículo 47, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué hermoso lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a desglosarlo. Dice que oyendo. Usted no se imagina cuántas personas oyen acerca de Jesús. Muchos. Oyen que Jesús hizo. Oyen que Jesús dio. Oyen que Jesús realizó. Pero solamente oyen. No son parte de los seguidores. Porque el seguidor oye y ve. Por eso seguía a Jesús. Y Bartimeo oye que era Jesús Nazareno. Seguro que lo preguntó. Cuando alguien pasó le dijo, hey, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Nadie de los que iban, ni los discípulos, ni la multitud, vieron a este hombre que estaba allí postrado y le dijeron, maestro, este hombre está ciego, ¿por qué no le devuelves la vista? ¿Sabe por qué? Porque el hombre como ser humano, hasta que no entiende, no es compasivo. Y vamos a ver por qué. Él oye que es Jesús, ¿sí? Y cuando él se da cuenta que es Jesús Nazareno, dice, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David. En otras palabras, Jesús el Mesías, porque Bartimeo y todos los que estaban en Jericó sabían que un día el Mesías llegaría y que vendría de la línea de David. Bartimeo lo sabía, había escuchado, había oído sobre la venida del Mesías. Había oído que Jesús había hecho milagros, que Jesús había sanado 30 kilómetros arriba a un ciego untándole lodo en los ojos. Bartimeo, el hijo de Timeo, había escuchado de los milagros de Jesús, como usted y yo lo hemos escuchado.
Claro que usted ha escuchado que Jesús ha levantado gente del COVID que estaba intubado. Claro que usted ha escuchado que Jesús ha sanado gente de cáncer. Claro que usted ha escuchado que Jesús ha sanado el corazón del resentimiento de un hijo para su padre y de su padre para los hijos. Claro que usted ha escuchado muchos milagros de Jesús. Los ha escuchado. Bartimeo no los había visto. Hijo de David, y le dice, ten misericordia de mí. Qué fuerte es esta palabra, porque Bartimeo, en otras palabras, le está diciendo, mírame, que yo sé que si tú me miras, tienes misericordia de mí, y miras mi necesidad. Fíjese que Jesús, o mejor dicho, que el ciego le clama a Jesús, pidiéndole que lo mire. Él lo escuchó, mas no lo veía. Y le dice, ten misericordia de mí. No le dice a uno, hey, ten misericordia, llévame, guíame para tocarlo. No. Le clama directamente a Jesús. No hay intermediarios directos. Porque sí lo llegaron a ver, pero no. Dejó Bartimeo que le impidieran. Porque mire lo que a continuación nos dice. Y muchos le reprendían. ¿Sí? Bartimeo no veía, pero sí percibía lo que acontecía. Bartimeo recurre a Jesús, porque recurre a la misericordia de Él. ¿Y qué es la misericordia? Es la compasión por la que uno tiene por una persona que sufre y le puede ofrecer ayuda. Por eso Bartimeo le dice, ten compasión de mí. No le dice que tenga lástima. No es lástima, es compasión. La que usted y yo debemos tener con tantos Bartimeos que hay junto al camino, que oyen, pero están estáticos. Ver la necesidad de ellos y tener compasión y presentarles al único que puede sacarlos de ese estado, como lo hizo Jesús con el ciego de Jericó. Mire qué precioso, porque le dice, oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero él clamaba y muchos le reprendían para que callase. Es impresionante el egoísmo del ser humano, o a veces el desconocimiento o la falta de compasión, no de lástima. Porque de lástima usted mira y siente y usted sigue. Pero cuando usted tiene compasión, como la tuvo Jesús, lo miró, vio el problema y le dio una solución. Y entonces, él clamaba mucho más, pero le reprendían, cállate. ¿Y sabe por qué le reprendían? Uno, porque se tenía el concepto, la idea de que si alguien era ciego, era la ceguera el fruto del pecado. Ya lo hemos leído. Padre, Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Bartimeo era ciego. Entonces, él estaba viviendo la consecuencia del pecado o de sus padres o de él. Y por eso era menospreciado o no tomado en cuenta. Y por eso le decían, le reprendían para que callase. Cállate, deja tranquilo al maestro, porque tú estás viviendo la consecuencia del pecado de tus padres o el tuyo. Así que cállate. No eres digno de llamar al maestro porque estás en pecado y por eso vives las consecuencias. Pero dice, él clamaba mucho más
qué enseñanza nos da Bartimeo. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay situaciones en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, hechos que hemos vivido que nos impiden acercarnos a Jesús, que nos hacen indignos de acercarnos a Él, que nos llevan a pensar, ¿qué crees que Jesús te va a escuchar con tanta gente buena y sana y santa que le busca? ¿Tú que eres? Tú estás viviendo la consecuencia de tu desobediencia, se lo dice usted mismo. La primera voz que le impide a usted clamarle a Jesús es usted mismo. Los discípulos y la multitud querían callar al ciego. Y mire, él no les escuchaba, porque para él era más importante que Jesús escuchara su voz, que él escuchar la voz de los que querían impedir que Bartimeo llamara a Jesús. La única esperanza que había para él. No había otra esperanza. No había una escuela de cirugía oftalmológica que tal vez pudiera intervenirlo. No había. Por lo tanto, la única esperanza para él era Jesús, como lo fue para mi vida, como lo ha sido para usted y lo será para muchos. Es la única esperanza. Y Él nos dice que tenemos que clamar mucho más fuerte cada día. Hijo de David, ten misericordia de mí. Clamaba, clamaba. Y dice el versículo 49, en el 47. Y en el 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Si Jesús no lo hubiera escuchado, Bartimeo hubiese continuado junto al camino, con las inclemencias del tiempo, el desprecio de la gente, el polvo, el sol, el escuchar que se reían, no sabía de qué, el no poder ver la luz, el no poder ver las aves, el no poder ver la tierra, tocarla y saber que es tierra, pero no saber qué color. Por lo tanto, él se imaginaría el color de las rocas, se imaginaría el color de la lluvia, podía percibir el olor a la lluvia, había desarrollado el olfato y la audición, pero tenía la limitación de la visión. Y qué tremendo es, porque hoy en día muchos tienen limitada esa visión, la visión espiritual que les limita para ver a Jesús. Mire lo que dice. Jesús se detuvo. ¿Por qué Jesús se detuvo? Porque había un hombre que le estaba clamando, porque había un hombre que le hacía eco, hijo de David. Sabía que al decirle hijo de David tenía un conocimiento que Jesús era el Mesías. Y se detiene. Jesús no lo ignora y continúa su marcha hacia Jerusalén. No, Él se detiene. Y dice que mandó a llamarle. No dice con quién, pero mandó. ¿A cuántas personas Dios ha mandado a su vida a llamarlo? Y tal vez usted dice, no tengo tiempo, estoy en mi ceguera, tengo muchas cosas. ¿Sabe qué es lo más triste? Que hay muchos cristianos que niegan a Jesús. No porque digan textualmente, yo no creo en Jesús, no. Sino que sus actos, sus hechos y su comportamiento ante muchos de los que pasan por el camino, es decir, es negar que usted es seguidor de Jesucristo. Por compaginarse o por justificar sus actos,
actos que no definen una entrega al Señor total. Pero Dios sí ve, porque Dios no está ciego. Y entonces lo manda a llamar y le dicen a él: ten confianza, ten fe. Ahora sí le dicen ten fe. Pero no sabían que cuando él decía hijo de David era porque él tenía fe. Ahora sí, los que iban con él, sí se dan cuenta y dicen ten fe, ten ánimo, te mandó a llamar. Te mandó a llamar. Levántate. Era un acto que ni siquiera ellos les tiran la mano y le dicen ven, te ayudo. No, levántate. Eran los primeros pasos que tenía que dar Bartimeo rumbo a la sanidad, rumbo a integrarse a una vida productiva, rumbo a integrarse a una sociedad que por mucho tiempo lo había marginado, lo reconocían como el hijo de Timeo, le decían Bartimeo. Era el primer paso a levantarse. Y dice, levántate, te llama. Qué bello. Porque el primero que llamó a Jesús fue Bartimeo. Jesús, hijo de David. Y después Jesús le devuelve el mensaje. Tráiganlo. Te llama. Cuando Jesús te llama, te llama. Él me llamó hace muchos años, en el año 83. Yo pude haber sido renuente, haber continuado en mi ceguera espiritual, haber continuado en mi comodidad, entre comillas. Pero yo escuché su llamado. No sabía qué tenía en el camino de mi vida, pero escuché su llamado y decidí seguirle. El versículo 50 nos dice: ten confianza, levántate, te llama. ¡Qué tremendo! Tremendo porque Bartimeo nos enseña que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero es peor aquel ciego que no grita. Es peor. Porque todo el que grite, todo el que clame a Jesús, Jesús lo escucha. Tremendo porque muchos hombres y mujeres, ¿sí?, se hacen dependientes. Dependientes del amor, de la atención, del cariño, de la aceptación. Y no sacrifican eso por ir en busca de lo que anhelan y necesitan, por hacerse dependientes. Lo vamos a ver aquí a continuación. Dice, entonces, levantándose, levántate. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¡Qué tremendo! Dice que soltó su capa. Su capa lo protegía. Su capa le daba seguridad de las inclemencias del tiempo. Su capa era un elemento que dejaba ver su postración, el estar sentado y tal vez arroparse, cubrirse la cabeza cuando estaba ese sol candente en Jericó. La tiró, diciendo, empiezo a dar los primeros pasos y no te necesito. Y tira la capa. ¿Ven? Tira la capa. Dice, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Uno se puede preguntar, ¿por qué Jesús no va a él si se da cuenta que es ciego? ¿Sabe por qué? Porque los primeros pasos para acercarnos a Jesús vienen de nosotros. Ya el Padre hizo lo que tenía que hacer, enviarlo. Ya Jesús cumplió con lo que el Padre le encomendó: morir, resucitar y ascender. Ahora, el paso siguiente para muchos Bartimeos espirituales es nuestro.
ir hacia Él. Como nos dice, venid a mí y yo os haré descansar. Y dice el versículo, levantándose vino a Jesús. Y mire esta conversación. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Aparentemente es una pregunta como, a ver, pero si estás ciego. No, ¿qué quieres que te haga? No le dice, ¿qué necesitas? No, ¿qué quieres que te haga? Le estaba confirmando a Bartimeo que Jesús lo iba a hacer. Iba a hacer lo que él le dijera. ¿Usted qué quiere que Jesús haga? ¿Usted qué quiere que Jesús haga en usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Él le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Tremendo. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego, ya no lo está identificando Marcos como el hijo de Timeo, sino el hombre con la incapacidad visual. El hombre cuyo estado era ese, ciego. Oye, pero no ve. Y viene algo espectacular que vive el hijo de Timeo. Maestro. Qué fuerte. Bartimeo sabía quién era Jesús. No como el ciego de Jerusalén, cuando lo llevan al Sanedrín y le preguntan, ¿quién te sanó? Él dice, yo no sé. Yo solo sé que era ciego y él me sanó. Este sí sabía quién era Jesús. Se refiere y le dice y habla con él respetuosamente y le dice, maestro. Esta frase de maestro para ellos era el reconocimiento de quién era, que él sabía quién era y también sabía de la capacidad que tenía y también sabía que el maestro lo podía hacer todo. Él lo sabía perfectamente. El ciego lo sabía. ¿Usted lo duda? ¿Usted duda que él le puede sanar? ¿Usted duda que él le puede reconfortar? ¿Usted duda que él le puede ayudar a salir de donde yo salí, de la ceguera espiritual? No lo dude. Créalo, pero pídaselo. Maestro, que recobre la vista. ¿Qué implicaba esto para el hijo de Timeo? Recobrar la vista, ¿qué implicaba? Él nos está enseñando, el hijo de Timeo, ¿sabe qué nos está enseñando? Que ninguna incapacidad nos obstaculiza cambiar, mejorar, sanar, cuando de verdad se quiere. No hay incapacidad que le limite a usted un cambio en su vida cuando usted quiere. ¿Qué quieres que te haga? ¿Romper esa relación que usted sabe que es dañina y que no le deja avanzar? ¿Soltar el miedo y el temor? ¿Salir de esos estados depresivos que le sumergen, que no le dejan volar? ¿Que no le dejan contemplar ni disfrutar lo que Dios le ha dado? Y Jesús le dijo, vete. Ahí hay una coma. Vete. Vete. Tu fe. Tu fe te ha salvado. No es que hay una equivocación. No. Jesús le estaba dando a Bartimeo, que creía en el Mesías, porque cuando le dice hijo de David le está diciendo Mesías,
Y todo aquel que reconoce que Jesús es su Mesías, está reconociendo la vida eterna. Y era lo que Dios le estaba dando a Timeo, al hijo de Timeo. Por eso le dice, tu fe te ha salvado. En otras palabras, tu vida ha cambiado, tu vida cambiará, tu vida no será la misma, ya serás productivo, ya no tendrás que pedir, ya no tendrás que rogar, sino que ahora eres libre e independiente de irte a donde quieras. Pero este hombre nos enseña qué se debe hacer cuando Jesús nos sana. Dice el versículo 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Dígame si el hijo de Timeo no tuvo la hermosa bendición de que cuando volvió a ver, lo primero que vio fue el rostro de Jesús. Lo primero que vio fue la ternura en un hombre compasivo, misericordioso. Él no vio a los que le decían, cállate. No, él vio el rostro de Jesús. Fue lo primero. Lo contempló, lo admiró y no le obedeció. Porque Jesús le dijo, vete. Y dice aquí, y enseguida, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Subió a Jerusalén. Y enseguida recobró la vista, subió a Jerusalén. Imaginémonos por un instante, los que hemos tenido la bendición de subir a Jerusalén, subir por aquellas colinas, ver los beduinos y saber que nos vamos acercando a la ciudad del gran rey, que nos vamos acercando al lugar donde Jesús estuvo y donde volverá. Sería impresionante para este ciego ser seguidor de Jesús porque iba por convicción, porque iba por agradecimiento, porque iba diciendo, Señor, yo no voy a ir a Jericó, ¿qué voy a hacer allá si tú me has devuelto la vida? Tú tienes más que darme que yo que buscar en Jericó. Él le siguió. Yo le pregunto, ¿y usted? ¿Usted simplemente busca un milagro de Jesús y vuelve a su camino o le sigue? Seguirlo a Él es por convicción. Jesús no tuvo lástima de Bartimeo. Jesús tuvo compasión como la tuvo de mí y la tendrá de usted si usted le clama y luego le sigue. Quiero invitarle a que oremos. Que ahí donde está, le puede usted decir a Dios, ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo, Señor, ni sufro por las actitudes de otros, ni dependo de nadie. Hoy soy libre, libre para alabarte, para bendecirte, libre para poder observar y contemplar lo que tú has creado, Dios. Que muchas veces por los afanes de la vida ni contemplo, Señor, hasta que un día, con alguna limitación o algún problema, entonces contemplo y hasta valoro las nubes. Bartimeo nos enseña la gratitud, que el mejor camino es seguir a Jesús. Porque si Él te sana como Él me ha sanado, si Él te restaura como Él me ha restaurado, si te lleva en un proceso como me lleva en un proceso, ¿por qué buscar fuera de Él lo que solo Él me puede dar? Bendiga a Dios. No negocie lo que Él tiene para usted por cosas pasajeras. Porque todo lo que usted quiera es pasajero, pero lo que usted necesita Él se lo da y será eterno. Bendiga a Dios. Y dígale en este momento, Señor, gracias por haberme hablado, Jesús. Gracias porque ya no estoy junto al camino. Gracias porque ya no quiero ser ciego espiritual. Yo quiero ver la luz, quiero verte a ti, oh Dios.
Ya no quiero pedir una señal para creer, hoy quiero creerte, Señor. Las señales no determinan mi fe, sino tú, Jesús. Gracias. Gracias, Padre hermoso, por tu palabra. Gracias por lo que me has enseñado, dígale. Porque hoy yo quiero convertirme en ese ciego, en ese hijo de Timeo que sigue a Jesús y que le dice a otros vengan, y que no hace como hicieron con él, cállate, cállate, cállate. No, al contrario, quiero hablarle a otros ciegos que están como yo estuve, decirles vengan, vengan, que Él es verdad, Él no es una religión, con Él se tiene una relación, y entre más le conoces, más fuerte es tu relación con Dios. Él te ha dejado su palabra. Aquí está lo que tú necesitas y lo que yo necesito y lo que ellos necesitan. Ya lo hizo. Conviértete entonces en ese portavoz de Él para guiar a muchos hijos de Él que están ciegos. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Y te doy muchas gracias, Dios. Gracias por darme la oportunidad de conocer a Jesús, de acercarme a Él, de creerle a Él y de depender solo de Él. Porque tú, Jesús, no me prohíbes, tú me muestras, tú me enseñas y tú me dices lo que trae bendición y lo que trae consecuencia. Pero respetas mi libre albedrío, enseñándome lo bueno y lo que no es bueno. Muchas gracias por tu enseñanza. Te alabo y te bendigo, eterno Dios, en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, solo me resta invitarle a que, si no te has suscrito a nuestro canal, lo hagas, si gustas. Por lo demás, Dios les bendiga rica y abundantemente.